El pasaje de hoy es Jeremías 6, versículos 1 al 15. Leamos juntos. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche, y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles, y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como Abid el resto de Israel, vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades, y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Amén. En esta mañana, compartiremos la palabra de Dios con el título Contra Jerusalén. A veces damos por sentado que alguien está de nuestro lado, pero cuando en cierto momento descubrimos que esa persona no está de nuestro lado, sino que está del lado opuesto, nuestro corazón se estremece profundamente. Algo así puede pasar incluso en un partido deportivo, pero si se tratara de una situación como la guerra, el impacto sería mucho mayor. Si alguien que pensábamos que estaba del mismo lado, más bien se ha puesto del otro lado y se está levantando contra nosotros, ¿qué debemos entender? El pasaje de hoy nos coloca justamente delante de esa pregunta. El pueblo de Judá todavía pensaba que Dios estaba de su lado. Por eso creían que no habría ningún problema. Pero la palabra de Dios era completamente diferente. Leamos juntos el versículo 14. Leamos juntos. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz. Y no hay paz. Amén. La palabra que aquí se traduce como paz es la palabra que conocemos bien, shalom. Si traducimos literalmente el versículo 14, desde el idioma original, sería así: ellos curaron la herida de mi pueblo de manera superficial y descuidada. Y dicen: shalom, shalom, pero allí no hay shalom. El original lo expresa de una manera un poco más directa. Aquí se revela claramente cuál era la verdadera condición de los líderes de Judá. Ellos no podían resolver el problema del pueblo desde la raíz. Solo les daban un poco de analgésico y unas vitaminas, y decían: ahora todo estará bien. Ahora no hay problema. El problema ya quedó resuelto. Así diagnosticaban y evaluaban las cosas a su manera. De esa forma, impedían que los enfermos recibieran una consulta y un tratamiento adecuados, y hacían que los síntomas empeoraran aún más. ¿Por qué pensaban así? La razón es sencilla. Porque pensaban: Dios está de nuestro lado. Pensaban: somos el pueblo que Dios escogió, así que no habrá problema. Y creían: Dios guiará a su pueblo simplemente en paz, simplemente en shalom. Pero había un problema en ese pensamiento.
Ellos todavía pensaban que Dios estaba de su lado, pero el pensamiento de Dios era bastante diferente. Este es el versículo 6 del pasaje de hoy. Leamos juntos, leamos juntos. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles, y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Amén. Lo que Dios está explicando aquí es una manera de hacer la guerra. Está diciendo que corten árboles y levanten una estructura de asedio para atacar la ciudad. Pero hay algo extraño. ¿Qué ciudad, exactamente, está mandando atacar? La ciudad que Dios manda atacar no es otra que Jerusalén. Así es. Dios está enseñando a los enemigos cómo atacar Jerusalén. La expresión registrada en el versículo 6 contiene el sentido de levantarse contra Jerusalén. ¿Quién está hablando ahora de una operación militar contra Jerusalén? Es nuestro Dios. Nuestro Dios está enseñando a los enemigos de Judá, cómo atacar Jerusalén. Dios ahora no está del lado de Judá. Más bien, Dios está del lado de los enemigos de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no está del lado de su propio pueblo, sino que desde el lado opuesto trata a su propio pueblo como enemigo? La razón es que Judá se volvió atrás. La semana pasada vimos qué hace Dios para encontrarse de nuevo con nosotros. Primero, Dios llamó. Los llamó a volver, y volvió a proclamar que debían volver. ¿Por qué los llama a volver? Porque ellos se habían apartado. Dios clama al pueblo de Israel así: Shubá Meshubá, Israel, es decir, vuelve, Israel, que te has apartado. El apartarse de Israel, el darle la espalda del pueblo de Dios, significa que ellos ya se habían apartado del lado de Dios. No fue Dios quien primero se levantó contra Jerusalén. Israel primero, Jerusalén primero, el pueblo de Dios primero, se levantó contra Dios y se apartó. Por su propia voluntad, se convirtieron en enemigos de Dios. Por eso el Dios del pasaje de hoy no pudo sino convertirse en enemigo de su propio pueblo, y llegó a pelear contra su propio pueblo, que se había convertido en enemigo. Esta imagen de Dios convertido en enemigo de su propio pueblo aparece una vez más en el pasaje de hoy. Es el versículo 12. Leamos juntos el versículo 12. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Amén. Aquí Dios dice que les quitará sus casas, sus campos, e incluso sus esposas, y que todo pasará a manos de otros. Está diciendo que todos los fundamentos de vida a los que se aferraban se derrumbarán. Pero aquí también hay una expresión importante. Es la primera parte del versículo 12. Porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra. En realidad, esta expresión nos resulta muy familiar. Porque Dios es quien extiende su mano y abre su mano cuando nos libra en medio de la dificultad. Pero ahora es diferente. No es solo un poco diferente, en realidad, es exactamente lo contrario. Aquí, sobre los moradores de la tierra, no significa que extienda su mano a favor de esos moradores. Más bien, significa que extenderá su mano contra los moradores de esa tierra. Dios ahora no está de su lado. El pueblo de Judá está muy equivocado. Dios ahora está del lado opuesto a ellos. Esto es porque ellos dejaron a Dios y se pusieron del lado opuesto a Dios. Que Dios extienda su mano contra los moradores de la tierra, y que permita que aún los fundamentos de vida en los que confiaban les sean quitados. Esta es la seria advertencia de Dios, contenida en el pasaje de hoy. Como su propio pueblo ya se había apartado, como su propio pueblo ya se había convertido en enemigo, como ya había traicionado y rechazado a Dios, la dirección de la batalla de Dios cambió. Originalmente, Dios peleaba por su pueblo. Peleó contra Egipto, peleó contra Amalek, peleó contra los filisteos. Ese era nuestro Dios. Pero ahora Dios parece no querer pelear más por su propio pueblo. Dios parece haber decidido hacer de su propio pueblo su enemigo y pelear contra su propio pueblo. Amados hermanos, cuando nos apartamos de Dios, esto es lo que sucede. El Dios que hasta ahora peleaba por nosotros, si nos apartamos de Él, ahora pelea contra nosotros y nos toma como enemigos.
Esta es la palabra del pasaje de hoy. Amados hermanos, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de Dios, o será que estamos del lado opuesto a Dios? Entonces, ¿cómo se ve estar del lado opuesto a Dios? ¿Será rechazar a Dios, oponerse a Dios y atacar a Dios como alguien anticristiano? En realidad, no es así. La primera acción de quien está del lado opuesto a Dios es tratar de cualquier manera a las personas débiles y marginadas. En el pasaje de meditación de ayer, Jeremías 5:28, encontramos esta expresión. Leamos juntos. Leamos juntos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Amén. Los huérfanos y los pobres, los niños sin padres y las personas pobres. Es decir, tratar como uno quiere a los vecinos sin fuerza y marginados. Eso es estar del lado opuesto a Dios. Aunque no ataquemos a Dios de manera especial, aunque no resistamos ni nos levantemos especialmente contra Dios, la manera en que tratamos a los vecinos débiles y marginados que están a nuestro alrededor revela cómo tratamos a Dios. Además, la acción de quien está del lado opuesto a Dios es no temer a Dios, es no tener reverencia por Dios. Este también es el pasaje de ayer. Leamos juntos Jeremías 5:24. Leamos juntos. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Amén. Dios es, en esencia, quien nos da y quien obra a nuestro favor. Pero ellos no temen a ese Dios y no prestan oído a la palabra de Dios. Viven a su manera, conforme a su propia voluntad. Dios juzga esa vida diciendo, están del lado opuesto a mí. Esa es una acción de quien está del lado opuesto a Dios. La tristeza del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, estaba precisamente allí. Estaban del lado opuesto a Dios, y aún así, seguían en la ilusión de que Dios está de nuestro lado. Nada había sido sanado, seguían llenos de heridas y de pecado, pero solo gritaban, Shalom, Shalom. Esa era su comodidad y su necedad. Dios ya no estaba de su lado. Dios estaba contra Jerusalén y estaba contra los moradores de aquella tierra. Pero, amados hermanos, desde aquí, quiero transmitirles cuál es realmente el verdadero corazón de Dios. ¿Acaso Dios se opone al pueblo de Israel porque de verdad lo odia? ¿Cuál es el verdadero corazón de Dios, que se levanta contra Jerusalén, de Dios que se hizo enemigo de su propio pueblo? ¿Será de verdad el corazón de Dios destruir a este pueblo, destruir esta nación y esta ciudad? En el pasaje de meditación de ayer encontré una parte muy particular. Leamos juntos Jeremías 5:21, la palabra que meditamos ayer. Leamos juntos. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Amén. Esta palabra, en realidad, es bastante paradójica. Dios está diagnosticando la condición espiritual de su pueblo. Dice que tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. ¿Qué dice claramente aquí? Tiene oídos y no oye. Lo dice claramente. Entonces, ¿qué debería hacer ahora Dios que sabe esto? Si tienen oídos y no oyen, ¿hay alguna razón para que Dios siga hablando? ¿Necesita Dios seguir hablando? No hay necesidad de mostrar algo a quien no ve, ni de hacer oír algo a quien no escucha. Esto es demasiado obvio. ¿Pero qué hace nuestro Dios? Continúa diciendo, oíd ahora esto. ¿A quién le habla? Al pueblo que tiene oídos pero no oye. Precisamente a ese pueblo le dice, oíd. Este es el verdadero corazón de nuestro Dios. Son personas que, por más que Dios les haga oír, ni siquiera hacen como si escucharan. Son un pueblo que, por más que Él les hable, de ningún modo vuelve. Y aún así, Dios, habla de esta manera. Habla a ese pueblo que no escucha. Vuelvan. Tienen que volver. Así vivirán. Dios sigue hablando. Porque no hay otro camino. Porque sólo así ellos pueden vivir. Si fuera yo, creo que no podría hacerlo. Si hablara varias veces y no escucharan, creo que ya no hablaría más. Pensaría que solo me cansaría la boca
y me preguntaría por qué tendría que seguir diciéndolo. Tal vez, desde la siguiente vez ni siquiera pensaría en iniciar una conversación. Pero Dios no actúa así. ¿Cuánto debe dolerle el corazón para hablar aunque sabe que no escucharán? ¿Cuánto debe arderle el corazón para hablar aunque sabe que se tapan los oídos y que intentan volver el rostro? Nuestro Dios es así. Para hacerles oír de alguna manera, para hacerles saber de alguna manera, para salvarlos de alguna manera, sigue hablando sin cesar a un pueblo que se tapa los oídos y no escucha. Este es el verdadero corazón de nuestro Dios. Ya se habían apartado y habían cerrado el corazón, pero Dios no se rinde. Aunque sabe que no están escuchando, aunque ve claramente que han vuelto el rostro y se han tapado los oídos, aunque sabe que el Dios que habla puede salir herido, aún así habla. Él todavía quiere hacernos oír su palabra. Nuestro Dios es así. Amados hermanos, nuestro Dios es el Dios que habla a quienes no escuchan, a quienes han vuelto el rostro, a pesar de todo. Los bendigo en el nombre del Señor para que esta semana sea una semana en la que vivan prestando oído a esa voz de Dios. Juan 10:27 dice así. Leamos juntos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. El verdadero corazón de Dios, que no se rinde, finalmente se manifestó como la gracia que nos transforma por medio de Jesucristo. Jesús no nos abandonó cuando habíamos dejado a Dios y estábamos del lado opuesto. Para hacernos volver al lado de Dios, vino a esta tierra, cargó nuestros pecados en la cruz, y por medio de su resurrección, abrió para nosotros el camino de una vida nueva. Por lo tanto, oír la voz de Dios no es simplemente escuchar la palabra y terminar allí. Es volver el corazón delante de la gracia de Jesús que nos llama, seguirlo a Él y regresar a Dios. Dios aún hoy nos está llamando. Delante de este Dios que nos habla sin cesar, delante de este Dios que se acerca a nosotros de esta manera, los bendigo en el nombre del Señor para que sean creyentes que responden de inmediato a la voz de Dios y viven volviendo sus pasos hacia Él. Que examinemos cuidadosamente si hay partes de nuestra vida que están completamente invertidas y orientadas hacia una dirección equivocada. Que podamos preguntarnos, ¿mi vida está del mismo lado que Dios? Y que todas las áreas de nuestra vida, cada parte de nuestra vida, lleguen a ser una vida que vuelve hacia el lado de Dios. Los bendigo a todos en el nombre del Señor. Mientras pensamos en la palabra que hemos recibido, alabemos meditando en la letra de Él prepara la lluvia. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría es infinita y su misericordia es eterna. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a cada una llama por su nombre. Él cubre los cielos con nubes y prepara la lluvia para la tierra. Jerusalén, alaba a Jehová. Alaba a tu Dios. Entremos delante de Él con acción de gracias y adoremos ante la presencia del Señor. Oremos juntos. Dios aún llama. Él sabe que le damos la espalda y ha visto que nos tapamos los oídos. Sin embargo, el Señor no se rinde. Nos llama y nos comunica su palabra. Ahora es tiempo de que respondamos. Dios, las partes de mi vida que te han dado la espalda, las partes de mi vida que se han apartado, corrígelas ahora y haz que avance hacia ti. Acerquémonos a Dios en oración. Oremos. Dios de amor, gracias porque no te rendiste con nosotros, que volvimos el rostro y nos tapamos los oídos, sino que seguiste hablándonos sin cesar. Gracias porque nos permites sentir que aún la palabra, ahora seré su adversario, me levantaré contra Jerusalén, es una palabra que nace de tu amor por nosotros, de tu compasión por nosotros, de tu corazón que se duele por nosotros. Haz que todos nosotros vivamos respondiendo de todo corazón a esa palabra de Dios. Como ovejas que oyen la voz del pastor y conocen al pastor, haz que la vida de todos nosotros sea una vida que oye la voz de Dios, avanza hacia Dios y entra más profundamente en lo más hondo del corazón del Señor. Gracias. Oramos fervientemente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.